Muy bien, reciban todos un saludo. El día de hoy lo que voy a intentar hacer es en una serie de 3 videos intentar explicar parte del avance que se ha llevado sobre el tema de las derivadas. Lo vamos a hacer en 3 videos para que sean lo más cortos posible y se va a explicar de manera puntual las cosas que ya se han ido viendo. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es hablar sobre la simbología. Ya en otros capítulos y en las materias de álgebra y cálculo habíamos hablado que es bastante importante manejar los símbolos adecuados para explicar el trabajo que se va a hacer. Entonces, cuando nosotros hablamos de derivadas, no debería de ser diferente. Así que cuando nosotros intentemos escribir la palabra derivada, vamos a tener 2 formas de hacerlo. La primera, que va a ser una forma abreviada, que por ejemplo si nosotros acá escribimos la palabra función o f de x, podemos resumir la palabra derivada colocando un apóstrofe o una comita en la parte superior y esto se va a leer como derivada. Entonces si nosotros lo escribimos así, esto significaría derivada de la función. Este símbolo funciona también si tú reemplazas la palabra función, por ejemplo, por una y, que es bastante común en muchas situaciones, o bueno, quieras darle otro nombre a la función. Entonces le ponemos el apóstrofe y también esto se leería como derivada de la función. Entonces, esta va a ser la forma abreviada que nosotros vamos a manejar. Y en muchas situaciones, en especial en capítulos posteriores o por ejemplo en materias como economía, vamos a necesitar una escritura un tanto más completa de la palabra función, entonces, o perdón, de la palabra derivada. Así que la palabra derivada generalmente se la representa como una D. Entonces nosotros colocamos al lado la palabra función y esto se leería derivada de la función. Nosotros decimos que esta es una forma más completa de escribir porque también se añade en el divisor, y esta vez se escribe como una división, la variable respecto a la cual se va a derivar. En este caso sería la variable x. Entonces si lo leemos todo junto, esto se lee derivada de la función respecto de x. De la misma manera que con la versión abreviada, el significado se mantiene si nosotros reemplazamos la palabra función por una y. Justamente esta forma de escribir es la que se va a ver usualmente en varios textos, ya no solo de la materia de cálculo, sino por mencionar en las materias de economía, de econometría y en algunas ramas de las finanzas. Así que cualquiera de las 4 formas que nosotros estamos viendo acá van a significar siempre lo mismo, significa derivadas. Una vez que nosotros tenemos claro el símbolo que nosotros vamos a manejar, podemos avanzar y hablar un poco sobre la definición de la misma. Para esto, en el blog ya he compartido previamente un video que habla sobre todo el cálculo en general y les había pedido que le presten atención cuando intenta definir lo que es una derivada. Nosotros lo vamos a llevar al resultado final, y es usualmente lo que se presenta en los libros, donde se explica que la derivada de una función no es nada más que el cálculo de un límite especial sobre la función. De nuevo, la explicación de por qué es un límite y demás está en el video anterior. Entonces, por definición, una derivada se obtiene a través del cálculo de la función, pero cuando ésta se ve alterada con un incremento h y se la compara con la función original, o sea, f de x, todo esto respecto, y por eso se pone una división, al incremento h que se hace. Para completar la definición, la intención es que estas h's sean las más pequeñas posibles, y eso se traduce como un h tiende a 0. Entonces, esta sería la definición de lo que es una derivada expresada
con un límite. De nuevo, su explicación en el video recomendado. Para terminar el video o este primer video, nosotros vamos a hacer un ejemplo sencillo que de nuevo ya está en el documento, pero esta vez hablamos al respecto, donde vamos a intentar hallar la derivada de la función. Si, por ejemplo, la función fuera 3x al cuadrado más 5x más 4. Antes de continuar, quisiera que noten que justamente estoy manejando de manera indistinta la palabra función. En algunos momentos lo voy a poner como en la forma abreviada y en otra en la forma completa, justamente con la intención de que nos vayamos acostumbrando a ambos símbolos. Entonces intentamos resolver el ejercicio y a esta altura nosotros lo único que podemos hacer es aplicar la definición, porque es el único significado que le hemos dado a lo que es la derivada. Entonces resolvemos el ejercicio de esta forma. Si yo quiero hallar la derivada de mi función, yo tendré que recurrir al cálculo del límite cuando h tiende a 0 de lo siguiente. Entonces intentamos entender lo que nos dice la definición. El primer término está expresado como f de x más h. ¿Qué significa? F de x nosotros sabemos que es la función, pero esta vez x ya no está solita, sino tiene una x más h o el incremento de x. Eso significa en el ejercicio que en vez de escribir la variable x, nosotros ponemos x más h. Entonces, primero nosotros vamos a abrir aquí un corchete para agrupar toda esta función. Nosotros empezamos a escribir esta función. Entonces copiamos 3, pero en vez de poner x, nosotros ponemos x más h. Como vemos acá arriba, x está elevado al cuadrado, entonces esta x más h también debería estar elevado al cuadrado. Seguimos el procedimiento con el resto de la función y habremos terminado. Aquí dice más 5 y de nuevo, en vez de poner x, yo tengo que poner x más h. Entonces pongo x más h. En el último término, como no hay x, simplemente lo copio tal cual es. Entonces esta parte de acá, traducida a un ejercicio, significaría esto de acá. De nuevo, cada vez que hay x se reemplaza por x más h. Para completar la definición, nosotros tenemos que restar esta función con el incremento con la función original, que es 3x al cuadrado más 5x más 4. Y todo dividirlo sobre h. Entonces estamos aplicando la definición de una derivada. Continuamos entonces con esta parte y seguimos resolviendo. Para resolver este límite, nosotros lo primero que tenemos que hacer por teoría previa es reemplazar el valor de x, reemplazar el valor de h con 0. Si nosotros reemplazáramos h con 0, lo reemplazaríamos acá, acá y acá. Entonces, examinando el numerador, al reemplazar h con 0, esta expresión vendría a ser exactamente igual que la función original, y al restarse con ella misma nos daría en el numerador un resultado de 0. Y en el denominador, como simplemente está h, nosotros tenemos otro 0. Ya sabemos que 0 sobre 0 es una indeterminación, así que hay que hacer un trabajo un tanto más extenso para poder hallar el resultado. Entre las posibilidades teníamos el desarrollo, la factorización o la racionalización. Y esta vez yo voy a escoger, o el camino que voy a tomar es el desarrollo, en el sentido de que hay un cuadrado y multiplicaciones que puedo desarrollar. Entonces continuamos el ejercicio y el límite se transformaría de la siguiente manera. Si yo desarrollo este binomio al cuadrado, tendría x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado, y después debería multiplicarlo por este 3. Entonces hago las dos operaciones a la vez
y esto se convertiría en un 3x al cuadrado más 6xh más 3h al cuadrado. Repito una vez más, he desarrollado el cuadrado y el resultado lo he multiplicado por 3. Si yo ingreso este 5 a la expresión sumada, esto se convertiría en un 5x más 5h. El 4 no se ve afectado, no tiene ninguna operación, y de esta manera yo convierto todos los términos en sumas únicamente, así que el símbolo de agrupación ya no es necesario colocarlo. Para hacer desaparecer estos paréntesis, lo que yo debería hacer es ingresar este signo negativo o multiplicarlo por el menos 1 que está acá, y de esta manera todos los términos que están dentro del paréntesis se vuelven negativos, como lo vemos acá. Entonces, de esta manera, todas las operaciones posibles que se pueden hacer en el numerador se han realizado. En el denominador no hay nada que realizar, así que simplemente lo divido sobre h. Una vez que tengo todo el numerador desarrollado, yo puedo observar que hay varios términos que pueden simplificarse entre sí, en este caso a través de una resta. Entonces los términos que se van a simplificar son el 3x al cuadrado, el 5x y el 4. Entonces los términos que me quedan son estos tres de acá. Así que el límite resultante vendría a ser 6xh más 3h al cuadrado más 5h. Recuerdo que toda esta expresión está dividida sobre h. Para terminar, examinando el numerador, yo puedo notar que tienen un término en común que justamente es una h, así que aplico el factor común y factorizo este término que es h, dando como resultado 6x más 3h más 5, todo dividido sobre h, y lo que puedo notar es que estas dos se pueden dividir entre sí y dar como resultado 1. Una vez que yo he logrado eliminar h tanto en numerador como en denominador, yo puedo estar seguro de que mi límite se ha resuelto, así que lo que hago es el reemplazo directo. Reemplazando entonces todas las h's restantes con 0, el resultado saldría 6x más 5, en el sentido de que esto es 3 por 0. Este sería entonces mi resultado. ¿Qué es a lo que queremos llegar? Es que si nosotros aplicamos la definición de lo que es una derivada, el resultado sería lo siguiente. Si nosotros tenemos como función 3x al cuadrado más 5x más 4, entonces cuando calculemos su derivada, que es lo que hemos hecho a través del límite, el resultado que nos va a dar es 6x más 5, y este sería el resultado. Bueno, entonces con esto completamos nuestro primer video. En el siguiente nosotros vemos qué es el procedimiento que tendríamos que hacer si no queremos trabajar con los límites. Muchas gracias.